well, what you had was the integration of a political system that eschewed professional status and revered amateur status. The classic line of a communist country in the sense of... Hoy en Hablando de Deportes, el acercamiento entre las grandes ligas y Cuba, el régimen cubano. ¿Cuándo? Década de 70, 1975, 1977. ¿Cómo fue aquello? Y verán imágenes, por cierto. Nada, varios equipos de grandes ligas se acercaron a La Habana, claro, autorizado por Estados Unidos, el Departamento de Estado, gobierno de Ford, gobierno de Carter, a conversaciones con La Habana para encuentros, clínicas, topes e intercambio. En el año 75, está comprobado, documentado, los Astros de Houston fueron a La Habana y dieron una clínica en el estadio latinoamericano, varias clínicas, por cierto, al equipo Cuba. He hablado con peloteros de esa época, en público y en privado, grabado para entrevistas. Pedro Medina, Cheito Rodríguez, Antonio Muñoz, Pedro Jova, Alfonso Iquiola, con Garbey también ha hablado del tema sobre eso. Y es que a La Habana, aparte de eso, iban los grandes ligas cubanos, aún antiguos en ese momento. Tono Oliva, ya sabemos. Tito Fuentes, uno de los 3 mejores segunda base de la historia de Cuba en grandes ligas. Beca Paneri dio clínicas al equipo Cuba. De hecho, hay una anécdota que no sé si fue Medina quien fue el que le preguntó por Reggie Jackson, o Cheito, que Cheito era enfermo de Reggie Jackson, por cierto. Y le preguntaron por él y dijo, no, Reggie Jackson es latino, la puede sacar de ahí. Puede ser que Beck Campanera, el primer bate del mejor equipo que había ahí en la primera mitad de los 70, los Atléticos de Oakland. Entonces, esos peloteros iban a Cuba, pero sobre todo iba mucho el coach, oriental, por cierto, amigo de Fidel Castro, de la juventud, Bertón Gómez, el manager, y que era una figura en este país. O sea, así se dieron esas clínicas, esos intercambios. Usted no Oliva, por ejemplo, se sabe que en el año 77 dio 2 jonrones, una práctica de bateo, pero tirándole duro al gran Verdadero y vienen al mejor de Cuba. Y eso desarrolló mucho a qué equipo Cuba. A Pedro Medina, por ejemplo, se sabe, lo he conversado muchísimo con él, como los Astros de Houston, sobre todo, le modificaron totalmente el sistema de bateo, y el gran Pedro Medina, de verdad, no fue aquel de los años 74, 75, no, fue a partir del 77 precisamente. ¿Sí? ¿Y qué pasó en el 77? Que George Steinbrenner no se quiso quedar atrás. Se preparó un tope, Cuba contra los Yankees de Nueva York, tope que al final nunca se dio. No solamente por cosas de Cuba, sino el Departamento de Estado no lo autorizó. Pero George Steinbrenner estuvo en La Habana en mayo del 77, acompañado por varias personas de su staff y de los Yankees de Nueva York. Fue con Gary Ford. Gary Ford dio clínicas ahí al cuerpo de picheo del equipo Cuba, año 77, ¿okay? Mayo 77. Y Fidel Castro preparó un juego que no era un juego de estrella, pero era un juego de las mejores peloteros del país. El equipo Cuba dividido en 2, en occidentales y orientales, la preselección. Tengo imágenes, tengo fotos, recortes, pero tengo imágenes de ese juego. 17 de mayo del 77, en saludo a la NAP. No, era para que George Steinbrenner, Gary Ford y todos ellos dieran a los peloteros cubanos. Aquí verán el testimonio de uno de los traductores del dictador, en entrevista que le hizo hace unos años a María Pérez Salazar, que por cierto ahí utilizan fragmentos de la historia de la biografía mía sobre Cheito, incluso con unas fotos del libro, fotos mías con él. Ahora yo estoy devolviendo esa colaboración, sin querer. Y fue testigo excepcional del diálogo entre él, Sergio Borges, Gary Ford, George Steinbrenner, Fidel Castro. Y él se interesó por los peloteros cubanos y dijo las cifras que quería por cada uno. No malinterpretar eso con los salarios de la época. Posiblemente, cuando él dijo 3 millones por este, 5 millones por aquel, se refería a un periodo de tiempo, por 10 años, por llevárselo del país. ¿Y qué pasa? No quiso.
Era la época que se sentía más fuerte en el poder, en todo punto de vista, político, económico, militar, y no iba a trascender. La pelota era un feudo de él, porque boxeo. Y no tuvo visión, no le importaba. No eran los años 90 de periodo especial, década de 70. Y qué pena, porque toda esa playa de generaciones de grandes peloteros cubanos, porque siempre he dicho que ya el tope de ese béisbol de series nacionales ya era la década del 70. Medina, Pedro Jova, Anglada, lo que se interesó, Antonio Muñoz, Cheito Rodríguez, Rogelio García, y un par de más que eran, qué pena que se quedaron en Cuba. Y ustedes saben que 3 de ellos no terminaron su carrera. Entonces, pero bueno, van a ver imágenes de ese juego en el año 77, fotos e imagen de video, y se ve rápido al dictador con George Steinbrenner, una imagen. Y van a ver la fragmento de la entrevista del traductor de Castro con María Elvira Salazar, quien dicho sea paso contó que él vio a Medina años después y se lo comentó. Y yo también se lo comentó a México, a Pedro Medina. Y se quedó, imagínate. Y a Chito también se lo dijo. No, ni les cuento. Pero nada, disfruten este programa. El acercamiento que al final se fastidió, como todas las cosas entre Cuba y Estados Unidos. Cuba no quiso, Castro no quiso, y aquello se quedó así. Hubiéramos visto posiblemente muchas cosas antes. Peloteros cubanos jugando aquí, los caballos aquellos jugando aquí, topes con las grandes ligas, lo que vino en los 90 y en este siglo. No, y el juego en sí, de ese equipo Cuba dividido en dos, en orientales y occidentales, de ese 17 de mayo de 1977, frente a George Steinbrenner, Gary Ford, la comedia norteamericana, terminó 3-0. O sea, Rogelio García, el abridor por Occidente, y Braulio Vinén por Oriente. Rogelio estaba en su segundo gran año en la pelota cubana, su segundo año en el equipo Cuba. Vinén estaba en el momento más cumbre de su carrera. Y al final, bueno, ficharon también Juan Carlos Oliva y Félix Pino por Occidente. Pinar del Río, todos los tres, imagínense, la época ahora de Pinar. Y por Orientales relevaron a Vinén sucesivamente Lázaro Santana y Oscarito Romero. Repito, el juego terminó 3-0, jonrón de Antonio Muñoz a Rogelio García con Luis Burriel en base. Por el left center, verán fotos de ese momento de Antonio Muñoz del jonrón. Y un partidazo. Orientales, por ejemplo, tenía a Lázaro Pérez, Antonio Muñoz, Sergio Quesada en segunda, Pedro Jova, Cheito Rodríguez, Luz de Gurriel, Fermín Lafita, Héctor Rivera, verán imágenes, Héctor Rivera bateando y Cheito corriendo en ese juego. En Occidentales tenía, por ejemplo, Anglada en tercera base, Puente, Urquiola, Marchetti, Medina, Casanova, Fernando Sánchez, Capiró, y recordar, para terminar, que en ese año 77 hubo topes con profesionales por primera vez. Contra profesionales mexicanos, Cuba le ganó los 5 partidos, y contra, meses después en octubre, eso fue septiembre y octubre, contra los profesionales de Venezuela, que sí llevó lo mejor que tenía en el mundo. Varios grandes ligas, estrellas regulares. Y Cuba le ganó. Vean el programa que hice aquí, dedicado a ese tope nada más. Cuba le ganó 3 de los 4 partidos. Así que, ¿eran grandes ligas o no eran grandes ligas esos 10 peloteros que fueron en total los que se quería llevar George Steinbrenner? Hay que ver quiénes fueron los otros 4. Yo pienso que podrían haber estado entre Urquiola, Vinén, Capiró, Fernando Sánchez, por ahí. Tal vez algún que otro pitcher, no sé, Juan Carlos Oliva, el hermano con Oliva, por ahí, a lo mejor un Wilfredo, no sé quiénes eran los otros 4, pero por ahí está, estoy seguro que está por ahí. Disfrútenlo, comenten, compartan, aporten temas, aporten ideas, suscríbanse al canal, los quiero. Que viva Cuba libre, que viva Cuba, que viva el béisbol, que viva el deporte. Chao. De los millones de las últimas semanas por los peloteros cubanos en las grandes ligas de los Estados Unidos. Pero seguramente lo que no saben es que todo esto pudo haber comenzado hace 30 años. ¿Por qué? Porque George Michael Steinbrenner, que era el gran dueño de los Yankees de Nueva York, viajó a Cuba y le ofreció millones y millones de dólares a Fidel Castro por los peloteros cubanos estrellas de aquel momento. Nada se logró y los jugadores cubanos siguieron en la pobreza y el anonimato.
Y no hay nadie mejor que conozca estas anécdotas que este señor que tengo aquí, que el señor Frank Valles, que nuevamente es un gusto tenerlo en el programa. Gracias, fue el director, el director y el fundador del Instituto de Formación de Traductores e Intérpretes de Cuba. Y aparte de eso, fue traductor del inglés al español de Fidel Castro por 15 años. Así es. Les agradezco muchísimo que esté con nosotros porque lo que vamos a escuchar en realidad usted no lo ha escuchado antes. ¿Por qué? Porque no está en los libros de historia, porque Fidel nunca lo ha contado, por lo menos públicamente, y porque Steinbrenner tampoco lo dijo. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias, en el María. 77, el dueño de los Yankees, que le decían the boss, no, el jefe, va a Cuba. Va a Cuba y usted traduce. Explíqueme, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuántos días estuvo? ¿Por Bueno, qué va a Cuba? En realidad él vino a Cuba en el año 77, en el mes de mayo, porque se estaba tratando de concertar un juego del equipo nacional de Cuba Ok. contra un equipo de grandes ligas. No se sabía cuál equipo, era cualquier equipo de grandes ligas. Sin embargo, el comisionado de la pelota aquí en Estados Unidos, el señor Kuhn, se oponía a un juego de grandes ligas, de un equipo de grandes ligas con el equipo cubano, Ok. ante la posibilidad de que pudiera perder el equipo de grandes ligas, y él consideraba que eso podía ser embarazoso. Steinbrenner, que era un hombre con mucha visión, hizo un viaje secreto a La Habana para pactar ese juego con los Yankees de Nueva York, teniendo en cuenta que los Yankees gozaban de una historial favorable en Cuba. La gente Claro. andaba siempre con la gorra de New York, New York, New York. La ciudad es una ciudad muy querida por la gente, ¿no? En La Habana, sobre todo en La Habana. Y además porque él quería ver también los peloteros cubanos. Habían escuchado mucho de los peloteros, pero no lo habían visto en persona jugando. Vamos a poner esto en contexto. Esta es la época de Carter, donde en realidad no hay relaciones entre Estados Unidos, pero hay una distensión, ¿no? Se pensaba que Carter, que el embargo norteamericano comercial se iba a levantar en ese momento. Y según lo que usted me está diciendo, Steinbrenner, Kuhn, para ponerlo más en contexto, que es el comisionado del Major League Baseball, no quería ningún tipo de intercambio entre ambos equipos, pero Steinbrenner sí. Y entonces llega por 2 días y ahí es cuando usted puede hacer la traducción. Usted lo conoce. Sí. Y dígame cuál fue la impresión que le causó y qué pensó usted, este señor, el dueño de los Yankees, en La Habana. Bueno, yo era fanático de los Yankees cuando ¿Quién vivía en no? Nueva York. Y verlo a él y a su acompañante, que era Whitey Ford, un famoso pitcher de la época en que yo era muchacho joven en Nueva York, pues para mí fue muy impresionante. Steinbrenner dio la impresión de alguien que sabía lo que quería, un tipo muy convencido de su personalidad, y daba esa confianza que solamente un hombre como él, que era como una bulldozer de la pelota de Estados Unidos, podía dar. La impresión que tuve es que él no se sintió muy impresionado cuando vio a Fidel, lo tomó como algo normal, y Fidel lo recibió amablemente. Creo que se dieron la mano, fue un saludo amigable. ¿Dónde se quedó Steinbrenner? Estuvo viviendo en el Hotel Riviera. Y estuvo 2 días, según usted Estuvo me 2 dice. días, 2 Entonces, días. hay un momento que es un momento importantísimo, que sin duda es donde esto se va a plasmar en la historia a través de este programa, que usted me dice que organizan para que el señor Steinbrenner pueda ver un juego en el estadio latinoamericano, Sí. entre orientales y occidentales, occidentales. así Entonces, es. explíqueme, y usted está entre Fidel y Steinbrenner, usted está en el medio, ¿y qué pasa? Bueno, estaba Fidel, Steinbrenner y Whitey Ford, y había otro señor que nunca me lo presentaron. Después me enteré que era un scout, pero ese señor habló poco. Era sobre todo Whitey Ford, Steinbrenner y Fidel, esa era la interacción. Y yo sentado en la fila detrás de ellos, para poder, inclinado hacia adelante, ¿no? Para poder interpretarle al oído a Steinbrenner o al oído a Fidel, suficientemente alto para que lo pudiera oír Whitey Ford y el otro señor. Y el juego comenzó, y ahí empezó la actividad. Los peloteros, como siempre, estelares. Ahí estaban suficientes peloteros para hacer 2 Team Cubas. Muy bien. Cuba tenía en aquella época lo que le dicen en buen cubano un trabuco. Le ganaba a cualquiera. Un trabuco. Un ok. trabuco. Muy bien, palabra nueva que he aprendido. Sí. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Usted está sentado y ¿qué es lo que le dice Fidel? ¿Cómo es ese intercambio entre estos dos señores? ¿Se acababan de conocer prácticamente? Sí. Dígame cómo es el intercambio. Bueno, el diálogo fue sobre todo acerca de la pelota, lo que estaba ocurriendo, las jugadas que habían hecho. Whitey Ford también comentando de vez en cuando el lanzamiento que había hecho uno de los lanzadores, si tenía buen dominio de la curva o de la recta. Todo fue sobre la pelota. Y de ahí nos habló de política, se habló de la pelota, el magnífico equipo que tenía Cuba, la fama que tenían los peloteros cubanos en el mundo.
Y en un momento determinado, por allá por el quinto inning, Fidel, que estaba fumando su tabaco habitual, se vira para Steinbrenner y le dice, bueno, ¿y qué le parecen los muchachos? Y bueno, inmediatamente Steinbrenner le dijo, bueno, pues a mí los muchachos me parecen muy bien. Mira, por aquel que está ahí, y señala para Muñoz, te doy 5 millones. Ok. Señala entonces a Cheito Rodríguez y dice, y por este te doy 5 millones más. Ok. Y entonces se viró para Jova, dice, 5 millones por aquel que está en el shortstop. Pedro Jova. Pedro Jova. Lo triste de Cheito, quiero hacer ese paréntesis, es que después por un puñado de dinero, que no llegaba ni a $100, creo que fueron $90, a Cheito lo separan del béisbol activo en Cuba. Y vamos a hablar de eso de Cheito, y vamos a explicar lo que Ok. ocurrió no solamente con Cheito, Ok. sino con los otros. Perfecto. Usted me dice entonces de que por Jova y falta, ¿y cuántos Medina más? era el otro, el catcher Medina, Bien. por ese daba 5 millones también. Y entonces por Anglada daba 3 millones y por Rogelio García, que era el pitcher, daban 5 Y millones. fíjense, ahí los tenemos en pantalla. Ahí está Jova, está Muñoz, está Medina y está el de abajo. No logro leer quién es el que está abajo. Entonces, perdón, Anglada es el de arriba y Jova es el de abajo. Así Usted es. me está diciendo que por todos, Steinbrenner le propone a Fidel $5 millones en 1977, 77. que son como $55 millones Sí. hoy. Y 3 por Anglada. Anglada. ¿Qué es? Bueno, en realidad había más peloteros, no me acuerdo. Él llegó hasta 10 nombres. Me acuerdo de estos 6, 7. Ok. El tiempo ha pasado y también uno va perdiendo un poco de memoria. Pero Ok, lo que sí bien. recuerdo, y no se me olvida, es que ese pudo haber sido un momento importante en la historia del béisbol en Cuba. Sin duda. ¿Y qué le contesta Fidel? Entonces, dígame, en ese momento usted está esperando poder traducir la respuesta de Fidel, ¿no es así? Diga. Así fue. Él lo único que hace es se sonríe, se pone su tabaco en la boca y se sonríe en fin, como que no aceptaba la oferta. La escuchó, pero no la aceptó. En ningún momento le dijo que sí. Steinbrenner incluso le dijo, y me los llevo a todos en mi avión. Es decir, eso era de inmediato, ya era, ahora mismo firmamos y me los llevo. Y me los llevo a todos En mi avión. avión. Así fue la conversación. Ok, no, pero... Y ante eso, ¿qué responde Fidel? Nada, Fidel no la responde. Fidel se limita a reírse, no, como hace él, con su tabaco en la boca, y nada, y siguió viendo el juego. Punto. Ok, y en ese momento, ¿cómo es el intercambio? Steinbrenner acaba de hacer una oferta importante. ¿Cómo responde él? ¿Cuál es el intercambio? ¿Está él esperando, obviamente, una respuesta o algún tipo de negociación? ¿Qué pasa ahí en ese momento? Yo pienso que él no quiso presionar, porque Steinbrenner tenía una personalidad muy especial. Él era un hombre que cuando quería algo lo conseguía. Y sabía que con Fidel Castro no podía presionarlo. Él tenía que esperar a ver que él lo analizara y quizás en un futuro le diera una respuesta. Yo pienso que hizo la oferta pensando que iba a tener en algún momento una respuesta. Parece, yo no tengo más constancia de eso, pero parece que nunca se le respondió a Bueno, usted Steinbrenner. estaba presente. Por lo menos en la entrevista esta no fue. Al otro día, usted me dice que como venía con Whitey Ford, que usted me dice que es uno de los pitchers más importantes de los años 50 y 60 que tienen los Yankees, ¿no? Los Sí. momentos de gloria de los Yankees, Sí. que también estaba allí. Al otro día, también en el Estadio Latinoamericano, Whitey Ford hace como un tipo de clínica, Sí. ¿no? Entonces explíqueme, ¿qué es lo que pasa al día siguiente? Al día siguiente, Whitey Ford se ofreció para darle lo que se llama en béisbol una clínica, es decir, una especie de taller o de clase magistral acerca del picheo moderno en las grandes ligas. Como los jugadores cubanos habían perdido el contacto con las grandes ligas, pues no conocían una serie de técnicas nuevas, de lanzamientos distintos que se podían utilizar. Medina le sirvió de catcher a Whitey Ford, que entonces hacía lanzamientos y explicaba cómo picharle a un bateador zurdo, a un bateador derecho, cómo fijarse en la separación del plato, es decir, cosas que son básicas en el deporte, pero cómo mezclar los lanzamientos. Y entonces alguien le preguntó, bueno, y cuando hay un bateador que es muy famoso y que le da todo, dice, en ese caso lo que hay que hacer es tirar bien duro por el centro y cerrar los ojos. Wow. Si es un buen bateador pues, y tiene fama y no se le puede dominar ni con una curva, ni con un lanzamiento de rompimiento, ni con un knuckleball, ni nada de eso, pues arriba, a tirar y Pero rezar. usted me dice que Medina es el catcher en ese momento. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la impresión de Whitey con Medina? A él le gustó mucho Medina, porque pensaba que era un catcher muy maduro.
y realmente para mí era uno de los mejores cases que había en Cuba. Y pude constatar que muchos de los peloteros que todo el mundo en Cuba consideraba como estelares, ellos coincidieron porque fueron los primeros que sacaron. Muñoz, Cheito y toda una serie de jugadores que todo el mundo en Cuba tenía como estelares. Hubieran sido, a mi juicio, tremendos jugadores de grandes ligas. Okay, fíjense, usted me habla de Cheito, Sí. tenemos un pequeño testimonio de Cheito que lo podemos presentar para aquel que no sabe quién es. Aquí está. Yo te diré unos $2 que yo tenía, que es un regalo que me hicieron tercera base venezolano. Ya, pues eso fue la sanción. No sé, tener eso, por tener yo los $2 eso en mi poder, fue la sanción. Y no me preguntaron de dónde salió, ni quién me lo había dado, ni nada por el sentido, ¿entiendes? Ya. Simplemente ese fue el motivo. Entonces, esta es otra de las tristezas, ¿no?, de lo que ha ocurrido en la revolución. Este señor que sin duda no sabía que Steinbrenner de los Yankees había ofrecido por él $5 millones, pierde su vida como pelotero cubano por $85. Sí. ¿No es así? Ahí está la explicación. Entonces, explíqueme, abúndame un poco más qué es lo que pasa con este señor. El problema es que en Cuba estaba penalizada la tenencia de divisas. Y no fue hasta el año 1993, precisamente el 13 de agosto de 1993, el día del cumpleaños de Fidel, que autorizan la tenencia legal de divisas en Cuba. Cheito aceptó un regalo de un puñado de dólares, $90, una cosa así, que con eso no iba a pasar absolutamente nada. Pero como era ilegal, entonces lo sancionaron por este hecho. Lo triste, la ironía, es que este hombre que hubiera sido millonario, lo expulsan y le tronchan su carrera como pelotero por un puñado de dinero. Y no sabía que habían ofrecido por él $5 millones y tener la oportunidad de venir a jugar en las grandes ligas norteamericanas. Vamos a seguir con usted. Y cuando regresemos vamos a hablar entonces también de Medina, que usted 30 años después le logra decir a Medina qué es lo que pasa. Con Steinbrenner. Y usted me dice que de Cienfuegos es una parte de Cuba que aparentemente da muy buenos peloteros. Así es. De ese grupo que estaba mirando Fidel y el señor de los Yankees, ¿quiénes eran de Cienfuegos? Bueno, Cheito, Rodríguez era de Cienfuegos, considerado como uno de los mejores bateadores que ha tenido el béisbol en Cuba. De ahí también procede Puig, ¿cómo se llama? Sí, Yaciel Puig. Yaciel Puig procede de ahí también. Pito Abreu, que ahora Y Pito, es la gran estrella, con 60 y tantos millones de dólares que acaba de firmar. Sin duda. Y Muñoz también usted me estaba diciendo, y Cheito, que acabamos de ver con esa cara de tristeza que tenía explicando el por qué es que lo votan del deporte cubano, ¿no? Sin saber que daban 5 millones por él. Ahora usted me dice, dígame. Yo creo que él no lo sabe. Esta anécdota que yo acabo de hacer aquí, muy pocas personas lo saben. Solamente quizás Medina, porque yo le conté. Pero vamos ahora a Medina, que Sí. usted me dice que por Medina también Steinbrenner le ofrece a Fidel $5 millones 5 millones de dólares. y que usted 30 años después se lo encuentra y ¿qué le dice? Bueno, después de muchos años de no poder ir a Cuba, logré ir en el año 2010 y fui al Estadio Latinoamericano porque se estaba discutiendo el playoff y el equipo Industriales, que siempre fue mi equipo, de donde procedían muchos de estos peloteros, pues se estaba enfrentando con el equipo de, creo que era Villa Clara, me parece. Y entonces, pues nada, fui al estadio. Unos amigos míos me llevaron a un lugar bastante bueno en el estadio, son periodistas y yo mantengo unas relaciones con mucha gente en Cuba, que son amigos, y yo siempre he puesto la amistad por encima de cualquier barrera ideológica o religiosa. Obvio. Y entonces me llevaron al estadio y pasa Medina casualmente por delante de mí. Y le digo, Medina. Y entonces él se para, se detiene, yo avanzo, bajo unos escalones y me acerco a él. Le digo, bueno, ¿te acuerdas de mí? Yo soy el intérprete que estuvo con Whitey Ford y con Steinbrenner, que tú le serviste de catcher a Whitey Ford. Me dice, claro que sí, me acuerdo, eso hace mucho tiempo. Le digo, sí, no, era para contarte que en esa noche Steinbrenner ofreció 5 millones porque te dejaran ir a jugar con los Yankees de Nueva York. Y yo noto que él se quedó en una sola pieza, ¿no? Yo dije, bueno, creo que a lo mejor se va a morir de un infarto esta noche cuando llegue a la casa y sepa que por poco era millonario. Obviamente, y que muchos de esos que hemos puesto, de las caras de los que hemos puesto, de los peloteros que usted me estaba diciendo, de que Steinbrenner estaba dispuesto a ofrecer 5 millones, que son Cheito, Muñoz, Medina, Anglada, Jova,
nunca han sabido, bueno, estas anécdotas en realidad no son conocidas y mucho menos conocidas por ellos. Ahora, what you had was the integration of a political system that eschewed professional status and revered amateur status. The classic line of a communist country in the